Welcome back to the program. Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el profesor David Betts del King's College de Londres para hablar sobre la posibilidad de que los países occidentales se encaminen hacia una guerra civil. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Sí, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, mi primer pensamiento cuando abordé este tema fue que debe de ser un enfoque de investigación muy difícil o incómodo para un académico, porque siempre que se tratan cuestiones de divisiones sociales, ya sea entre las élites y el público, entre grupos étnicos o religiosos, o entre identidades políticas en competencia, se generan tensiones, ya que se pone en cuestión todo el proyecto liberal que ha estado, en esencia, transformó estas países desde la última década. Así que, puede haber de frustración. I can imagine it creates some frustration. I mean, in Europe we often have this obsession with speech. Quiero decir, en Europa a menudo tenemos esta obsesión con los actos de habla, como sabes, la suposición de que se crean nuevas realidades sociales con las palabras, por ejemplo, al normalizar algo. Así que uno puede crearlas hablando de guerra civil, de la expectativa de violencia, quizá incluso incentivando a la gente a prepararse para el conflicto. Y por eso es un dilema interesante. Me preguntaba si esto ha sido un problema para ti, es decir, por un lado, sostener que es un problema que debe abordarse, pero al mismo tiempo que te digan que si hablas de ello, podrías en realidad provocar los mismos problemas que quieres evitar. ¿Ha sido eso un problema para ti? Yes, it has. That's very common. Sí, así es. Es un problema muy común. Diría que en realidad es la reacción más típica ante la tesis que he presentado, precisamente por las razones que has mencionado. Hay una creencia muy arraigada en la conciencia occidental, yo diría sin duda en la conciencia europea, sobre la idea del poder del lenguaje para hacer que las cosas existan. Es una idea que lleva mucho tiempo presente, pero que ha alcanzado una dominancia casi total en el ámbito académico y en los círculos de formulación de políticas, especialmente en el gobierno. Los gobiernos actúan como si realmente creyeran en ello, lo cual sin duda explica por qué están tan preocupados por reprimir ciertas cosas. La ironía es que deberían saberlo, porque la sociedad occidental solía saberlo, que la manera de tratar las ideas, la forma de derrotar una idea si se creía que debía ser derrotada, era mediante el debate, presentando una idea mejor. Pero han renunciado a eso, probablemente porque no tienen ideas mejores. Están al límite, en lo argumentativo, en lo económico, en lo estratégico y en muchos otros aspectos. No puedo evitar fijarme, ahora que miro tu estantería por encima de tu hombro, que hay dos libros que puedo ver con mucha claridad, uno titulado Europa y el otro Hubris. Y me parece una disposición visual muy apropiada para esta conversación. Sí, escrito por el profesor Jonathan Haslam, un profesor británico. Bien, de nuevo, cuando se aborda este tema, se hace desde una perspectiva académica. Hay mucha literatura sobre países que derivan hacia el conflicto interno y la guerra civil. Yo solía enseñar en el Departamento de Policía, Inteligencia y Contraterrorismo, pero todos nuestros estudios de casos sobre guerras civiles estaban muy lejos de Occidente. Se asumía que la guerra civil era algo propio de los libros de historia, de los europeos. Entonces, ¿cómo ves esto cuando observas los indicadores? ¿En qué te fijas cuando consideras la posibilidad de que la guerra civil regrese a Europa? También debería añadir que esta es una preocupación que plantean a menudo no solo los líderes políticos, sino también los militares, especialmente en Francia y en menor medida en el Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que te hace creer que Europa podría estar avanzando en esa dirección, al igual que Norteamérica? Yeah, there's a lot to unpack there. Firstly, I'd just say, Sí, hay mucho que analizar ahí. En primer lugar,
Diría que, con respecto a la literatura académica sobre guerras civiles, está muy lejos de ser exclusiva o de excluir a Occidente de este panorama cuando se examinan los detalles. Quiero decir, la mayoría de los académicos en este campo reconocen sin duda que no hay nada, ya sabes, genético que haga que Occidente sea inmune al conflicto civil. Así que, en cuanto al carácter controvertido de lo que he planteado respecto a la literatura, no es especialmente controvertido. It's not particularly controversial. There is a certain prejudice, I think. Creo que existe cierto prejuicio, una costumbre bastante perezosa de suponer que estos problemas solo son reales para la gente que vive en lugares calurosos y polvorientos en el extranjero, pero no en las partes ricas y blancas del mundo. El jardín, como lo describió una vez Josep Borrell, el antiguo jefe del Servicio Europeo de Acción Exterior, en contraposición a la jungla, donde nada funcionaba y las guerras civiles eran un problema. En fin, eso no es más que prejuicio, francamente. En cuanto a los factores, hay tres que considero más indicativos y que reflejan una especie de consenso extraído de la literatura existente sobre las causas de las guerras civiles. El primero es el faccionalismo. Una sociedad dividida en facciones es claramente propensa al conflicto civil. Actualmente tenemos en todo el mundo occidental sociedades muy faccionalizadas. Esto no es una vez más un tema muy discutido. Sin embargo, añadiría que la forma de faccionalización que estamos experimentando ahora en todo el mundo occidental, hablaré específicamente del Reino Unido, aunque se podrían mencionar otros países también, no es solo faccionalismo, una forma particular de este que es extremadamente tóxica, conocida como faccionalismo polar. El faccionalismo polar se refiere a una situación en la que las personas ya no solo discrepan entre sí sobre cuestiones del día a día, ya sabes, cosas como el aborto o la pena de muerte, en las que personas razonables pueden tener opiniones muy firmes, pero aún así sentirse compatriotas de quienes sostienen puntos de vista opuestos. El faccionalismo polar ocurre cuando la gente reprime sus sentimientos individuales sobre una u otra política en favor de lo que cree que es la opinión consensuada de su facción o tribu. Exacto. Y esta es una situación que realmente solo se da cuando las personas temen por su seguridad. When people are in fear of their security. When you feel insecure, then cuando te sientes inseguro, buscas apoyo entre tus aliados. De forma natural, sientes la necesidad de tener amigos y aliados a tu alrededor, y la gente suele responder a ese sentimiento adoptando lo que considera la opinión consensuada de su grupo. Esto tiene una dimensión autorreforzante, como ocurre con muchas cosas, en relación con los factores que mencionaré. Una vez que una idea despega, tiende a agravar la situación de faccionalismo subyacente, ya que las personas se vuelven cada vez más faccionalizadas, cada vez más tribalizadas. Se produce una aceleración de las brechas entre los grupos y un aumento de las tensiones entre ellos, por usar un poco de terminología marxista. El segundo factor importante se denomina en la literatura sobre guerras civiles, de manera bastante anodina, degradación. La degradación es una situación en la que una facción mayoritaria dominante, pero en declive dentro de la sociedad, normalmente una facción definida étnicamente, siente que se enfrenta a una pérdida permanente de estatus. En este caso, temen, por ejemplo, la pérdida de la primacía de su lengua como lengua franca de la sociedad, la pérdida de sus tradiciones culturales, ideales y de sus símbolos religiosos y culturales, es decir, de aquello que se glorifica y valora en esa sociedad. Estos elementos están siendo sustituidos y a veces incluso destruidos activamente como parte de un esfuerzo deliberado por fomentar una mayor división. Por ello temen estar perdiendo su estatus dominante en toda la sociedad de múltiples maneras, cultural, económica, jurídica, social y así sucesivamente.
El término para esto de uso más común es reemplazo, o, utilizando la expresión del filósofo francés Renaud Camus, el gran reemplazo. Hasta hace relativamente poco, esa era una frase que si se usaba en un contexto académico, habría levantado muchas cejas y hecho pensar que quien la empleaba era un personaje bastante sospechoso. Y todavía hoy, hay que admitirlo, se considera en los círculos académicos como una forma de pensamiento algo extremista. Sin embargo, el hecho es que en el Reino Unido, a fecha de abril de 2023, según una encuesta, algo más del 30% de la población cree que tal cosa está ocurriendo realmente. Así que, degradación es el término anodino, propio de las ciencias sociales o de la literatura, para referirse al fenómeno que la gente suele describir como reemplazo. Y esa idea del reemplazo ha arraigado con bastante fuerza en el imaginario colectivo de muchos países occidentales, incluido el Reino Unido, y en realidad diría que en todo el mundo occidental. Y hay muy buenas razones para ello. Es perfectamente evidente y fácilmente medible estadísticamente que ha habido una transformación demográfica radical en estas sociedades a través de la migración, llevada a cabo como un proyecto impulsado por las élites, en gran medida en contra de la voluntad popular, a menudo mediante el engaño, en el sentido de que ningún partido político, desde luego no en el contexto británico, se ha presentado jamás con un programa de migración masiva. Todos prometen niveles bajos de migración que se produzcan de manera muy controlada, en consonancia con las necesidades económicas de una sociedad altamente avanzada e industrializada que atrae al mejor talento del mundo. Pero, en cambio, lo que hemos estado recibiendo de ambos partidos principales durante casi los últimos 30 años son niveles de migración neta que son predominantemente, de hecho, abrumadoramente, de baja cualificación, lo cual es económicamente regresivo en términos per cápita. Así que la gente siente que está siendo degradada o reemplazada, y tienen buenos motivos para sentirse así. Y eso es sencillamente un motor muy poderoso hacia la guerra civil, porque la gente reacciona ante ello. Es una idea bastante bien comprendida en la literatura. La tercera cuestión se deriva de los dos puntos anteriores, la pérdida de confianza en el funcionamiento de la política normal como una vía viable para abordar los problemas de acción colectiva. Otra forma de expresarlo es hablar de una crisis de legitimidad. Cuando se dice que un determinado Estado ha perdido su legitimidad, eso refleja el sistema político en su conjunto. Generalmente no es una afirmación partidista. Se trata de la percepción de la capacidad del sistema para resolver los problemas de acción colectiva de una manera que la gente considere justa y equitativa. Una vez más, los datos muestran con claridad que la percepción de legitimidad en todo el mundo occidental atraviesa una crisis muy grave. Esto puede medirse de un par de maneras evidentes. Una forma es observar las actitudes políticas de la gente. La manera en que expresan sus actitudes políticas principales es muy reveladora en este sentido, porque la opinión política más comúnmente expresada en casi todo el mundo occidental hoy en día no es realmente de izquierdas ni de derechas en términos de orientación política. Es la idea de que votar no importa. Que votar no importa. Y si votar no importa es la idea política dominante en tu sistema, es difícil describir ese sistema como uno impregnado de altos niveles de legitimidad percibida. Nadie va a estar de acuerdo con esa afirmación si piensa que el sistema es, bueno, y luego, en un sentido relacionado, cuando la gente habla del partido único, por ejemplo, a eso es a lo que se refieren. Se refieren a la idea de que en realidad no importa a quién votes,
porque al final, quien llegue al poder simplemente aplicará ideas que resulten generalmente aceptables para la élite. Y en los casos en que las actitudes de la élite divergen de las de la calle, de las actitudes de las masas, como casi siempre ocurre, las opiniones de la élite prevalecen. Hay una investigación muy importante, y creo que muy reveladora, que se realizó sobre la escena política estadounidense en relación con este tema. Analizó cientos de ejemplos de áreas de política en las que la opinión de la élite difería de la opinión de las masas, y planteó una pregunta sencilla: ¿cuál fue el resultado político? En esencia, ¿quién salió ganando? What was the political result, essentially, who won out? And the finding was essentially. Y la conclusión fue, esencialmente, que casi el 100% de las veces la élite vencía a la calle. Una vez que eso ocurre durante unas cuantas décadas, la gente acaba dándose cuenta de que lo que cree que debería ser un sistema representativo, electoral y democrático, uno que funcione agregando las preferencias políticas a nivel individual en toda la sociedad, llegando a una determinación de lo que la mayoría desea y poniéndolo en práctica, no es, en realidad, la forma en que el sistema funciona. Cuando comprenden eso, la percepción de legitimidad se desvanece. Una forma relacionada de entender lo que probablemente sea el mismo problema, o quizá el problema subyacente real, es a través de las mediciones de la confianza. La confianza es una idea de suma importancia en la sociología. Es uno de los aspectos de la sociedad que se estudian y miden con mayor constancia. Y no hay discusión sobre el hecho de que, en todo el mundo occidental, la confianza ha estado en un declive a largo plazo durante décadas. De hecho, se remonta a los años 70, o incluso antes. Se puede debatir por qué la confianza se está desmoronando, pero hay poco debate sobre el hecho de que ha disminuido muchísimo. Esto puede verse, por ejemplo, en los resultados de las encuestas, que muestran que el número de personas que expresan confianza en los políticos, para que digan la verdad, actúen con responsabilidad en nombre de la nación y cosas por el estilo, es muy, muy bajo. Estamos hablando de cifras en torno al 10%, a veces menos. Pero otras instituciones también se enfrentan a un grave descenso de confianza, ya sea el sistema judicial o el periodismo. El periodismo también ocupa un lugar muy bajo en la lista. Un hecho reciente es que incluso las profesiones o instituciones que en el pasado mantenían niveles bastante altos de confianza institucional, como la policía, el clero y la medicina, están ahora en claro declive. El caso de la policía es, creo, en el contexto de la discusión actual, muy, muy importante. Así que cuando personas corrientes, de la corriente principal, expresan altos niveles de desconfianza hacia la policía y el poder judicial, eso también es importante, muy indicativo de una sociedad enferma, una que está impregnada de el potencial de conflicto. Así que serían estos tres factores, si tuviera que resumir, diría que en términos de la comprensión académica, las características indicativas o los indicadores comunes de una guerra civil suelen señalarse. En el comox de rehest y Nate en Rowitis, as no es amber, no son señales de buen refis, son señales rowers muy inretnales de discursos sobre el mal. Signals that things have gone wrong. Well, whenever civil war is discussed, Bueno, cada vez que se habla de una guerra civil, a menudo se da por hecho que comienza con algún tipo de engaño o manipulación de la realidad, desinformación o un socavamiento deliberado de la confianza. Pero en algún momento, a veces, la falta de confianza se debe simplemente a que el liderazgo político ya no es digno de confianza. De nuevo, la confianza es buena para la sociedad, pero depositarla en el lugar equivocado puede resultar muy costoso. Así que la idea de que todo el mundo deba confiar ciegamente tampoco es la solución.
Sin embargo, parece que gran parte de la frustración actual se organiza en torno a una retórica dirigida, por ejemplo, a los globalistas, lo que sugiere que estas élites políticas muy antinacionalistas abrazan el multiculturalismo en lugar de una cultura unificadora, un secularismo radical que no solo desvincula la religión del gobierno, sino de la sociedad misma, del cristianismo. A menudo parece que hay más esfuerzos por reducir el papel del cristianismo en la sociedad. Y con todo esto, sí da la impresión de que gran parte de ello ha sido casi estructural desde hace tiempo. Samuel Huntington escribió un artículo realmente excelente en 2004, así que ya han pasado más de 20 años, titulado Las almas muertas, en el que señalaba cómo nuestras sociedades se estaban dividiendo. Por supuesto, se centraba en la sociedad estadounidense, pero esto es muy similar aquí en Europa. Sostenía que para el ciudadano medio, lo más importante era preservar la lengua, la cultura, la religión y la identidad nacional actuales, con un patrón de cambio aceptable a lo largo del tiempo. Pero luego dijo que para muchos de los miembros de las élites políticas, lo que hoy llamaríamos globalistas, lo único que parecía importarles era fortalecer la economía global o apoyar a las instituciones internacionales. Y en general, afirmó que la principal división en el futuro sería entre los nacionalistas y los cosmopolitas. Por supuesto, se pueden usar otras palabras para describirlo, pero es una división real que lleva creciendo desde hace bastante tiempo. Pero esto plantea la pregunta: si estallara una guerra civil, ¿quién lucharía contra quién? ¿Cómo sería realmente? ¿Cuál sería la reacción en cadena? ¿Sería entre distintos grupos étnicos o religiosos? ¿Entre grupos políticos? ¿Sería entre las élites políticas, los globalistas, por así decirlo, y el público? ¿Cómo ves un posible escenario de una guerra civil estallando en algún lugar de Occidente? Bueno, después de un periodo de faccionalización, en el que ya estamos, como he señalado, surgirán esencialmente tres grupos principales. No estoy intentando sugerir un grado de, creo que todavía estos grupos no están completamente formados, pero se están acercando bastante, y el proceso se está acelerando muy rápidamente. Hay tres grupos principales. El primero ya lo hemos mencionado, los has descrito como los globalistas, la élite. Estamos hablando de la élite con actitudes postnacionalistas, cosmopolitas o globalistas, como has dicho. La ironía, por supuesto, es que se trata de élites nacionales que ocupan cargos de liderazgo nacional, pero que apenas tienen sentimiento nacional. No les interesa el interés nacional, no piensan en esos términos. De hecho, consideran que la idea de interés nacional es moralmente sospechosa, que quienes hablan de ello son personajes bastante dudosos, y el uso de ese tipo de lenguaje para estas élites revela una especie de carácter casi atávico que les resulta deplorable. Mencionaste el cristianismo. Creo que es casi con todo otro factor, por empezar a ser por cargenian tort. Probably also true that it is a post-Christian. La élite también es postcristiana, así que esa es una facción. La otra facción es la comunidad no nativa, o más bien las comunidades, siendo la más importante las nuevas poblaciones musulmanas, que han demostrado ser esencialmente inasimilables. Son demasiado ambiciosas, demasiado grandes, demasiado cohesionadas en sí mismas como para desear asimilarse. Además, hay que decir que hay poco en el panorama cultural y social occidental actual que les resulte atractivo como algo en lo que integrarse. Y creo que muchos no musulmanes podrían reconocer bastante en esa actitud. Es una valoración justa. Pero la cuestión es que es inasimilable, lo cual por supuesto es lo que impulsa la idea de sustitución, a la que ya me he referido. Así que tenemos a la élite, tenemos a los no nativos,
recién llegados en su mayoría, aunque reciente es un concepto bastante flexible. En la mayoría de los casos hablamos de un periodo de unos 30 años. Y luego tenemos a la masa, la población nativa, esa mayoría en declive. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Pues bien, si se comprenden estos tres posibles bandos beligerantes, se puede ver que es probable que se convierta en un conflicto en el que el actor central sea la masa nativa, lo que a veces se denomina la clase de los de algún lugar. Estas son personas arraigadas en un lugar que, a pesar de las políticas de desarraigo impulsadas por las élites durante ya muchas décadas, políticas que han afectado a las antiguas culturas nacionales, siguen sintiéndose vinculadas a su tierra, a su historia, a su lengua y, en general, a su entorno. Así pues, el primer eje es el que se da entre la masa y la élite, y adoptará esencialmente la forma de una revuelta campesina. No utilizo el término campesina en sentido despectivo. Es el término adecuado para describir una revuelta de carácter esencialmente conservador, una que busca castigar a la élite por haber cambiado las reglas del juego de un modo perjudicial para la mayoría de la población, para la masa, de una manera que, por usar una expresión ya casi convertida en cliché, se percibe como una violación del contrato social. Así que cuando la gente habla de sentirse traicionada por sus élites, esa es la actitud que están expresando. Creo que en el siglo XXI, en el contexto de Europa Occidental, esa revuelta campesina probablemente adoptará la forma de algo parecido a una guerra sucia al estilo latinoamericano. Guerra sucia es un concepto que surgió en la literatura a partir del estudio de las guerras civiles crónicas y de baja intensidad en América Latina. Pero puede aplicarse, y de hecho se ha aplicado a situaciones como la de Italia en los años 70 y 80, y sus años de plomo, por ejemplo, el conflicto de Irlanda del Norte y otros similares. Se trata de una forma de guerra civil caracterizada por su naturaleza crónica, por niveles esencialmente bajos de violencia continua. Y esa violencia suele adoptar la forma de cosas como asesinatos, secuestros, palizas de castigo, campañas de acoso y similares, normalmente dirigidas esencialmente contra las élites. Así que, ya sabes, un ejemplo clásico que muchos reconocerán, piensa en las Brigadas Rojas en Alemania secuestrando y reteniendo como rehenes a industriales alemanes, por ejemplo. Así que se da ese tipo de actividad que está esencialmente diseñada en términos estratégicos para castigar a la élite, no necesariamente para reemplazarla, sino para obligarla a desempeñar su función de élite de una manera que la masa reconozca como un servicio al interés nacional una vez más. El segundo vector es intertribal o interétnico. Y eso de nuevo, en el contexto de la Europa occidental del siglo XXI, probablemente adopte, en mi opinión, una forma caracterizada principalmente por una dimensión rural frente a urbana. Surgirán enclaves étnicos muy evidentes, que se concentrarán cada vez más en una masa mayor, que será sitiada, no mediante medios militares convencionales, sino a través de acciones prioritarias central no small de soporte vital de las ciudades, en la infraestructura, esencialmente. La forma más evidente y clásica de ataque a la infraestructura en un contexto de asedio es contra el sistema de distribución de alimentos. Pero en el contexto del siglo XXI hablamos de una gama muy amplia de insumos que las ciudades necesitan para poder funcionar en absoluto. Estos incluirían principalmente la energía eléctrica, el gas y las redes de transporte, en particular la red de transporte para la logística alimentaria. Todos estos elementos son fácilmente atacables en la condición urbana contemporánea. Es un aspecto muy evidente de cómo nuestras sociedades se han configurado de forma natural. Las ciudades dependen de infraestructuras que les son externas y que deben serles suministradas desde fuera. It's very difficult to guard this stuff.
Es muy difícil proteger estas cosas. Están muy dispersas, a menudo son bastante frágiles, a pesar de ser bastante grandes. Y no estamos realmente acostumbrados a pensar en ellas, a defenderlas, porque en una sociedad que funciona con normalidad, nadie las atacaría. Ya sabes, no. Pero eso pone mucho peso en esas dos palabras. Funcionando con normalidad. Una sociedad que no funciona con normalidad, en la que existe una lógica estratégica perfectamente razonable para atacar estas cosas, hace que sea relativamente fácil hacerlo con pocas personas y recursos limitados. Además, el impacto de cortar la electricidad en una zona urbana en el mundo contemporáneo puede ser muy, muy grave, ¿verdad? Y sabemos esto, por ejemplo, gracias a nuestro conocimiento histórico de los graves apagones que se produjeron en el pasado, esencialmente por razones accidentales o naturales. Estoy pensando en los apagones estadounidenses de la década de 1970, que en varios casos dieron lugar a brotes de saqueos masivos y a una pérdida general del control civil en las zonas urbanas. Pero también en casos más recientes, como los disturbios de Londres de 2011, que no fueron causados por la pérdida de infraestructuras, pero sí mostraron con qué facilidad las ciudades pueden estallar en escenas caóticas de disturbios y violencia, y lo difícil que resulta para la policía gestionar esa situación y recuperar el control. En el caso de los disturbios de 2011, la policía tardó una semana en recuperar el control de la situación. En un día cualquiera, probablemente había entre 2 y 3 mil personas participando en los disturbios en una ciudad de 10 millones de habitantes. Y de esas 2 o 3 mil, quizá 2 o 300 eran realmente violentas. Incluso eso llevó una semana contenerlo. Así que imagina una situación en la que algo como los disturbios de Londres de 2011 ocurre en cada gran ciudad cada 2 semanas. A una escala 10 veces mayor. Y luego considera que, en el caso del Reino Unido, la capacidad de la policía en cuanto a número, formación y demás, para controlar estas situaciones es en realidad menor en 2025 que en 2011. Let me ask last question because Permíteme hacer una última pregunta, porque recuerdo a Eric Hobsbawm. Escribió a principios de los años 90 que todo el proceso de construcción nacional que había homogeneizado a la población, lo que convirtió a los campesinos en franceses y a los migrantes en estadounidenses, había empezado a invertirse. Y eso fue hace 35 años. Lo que se ve ahora en Estados Unidos, por supuesto, son todas esas encuestas que muestran que las expectativas de violencia política crecen casi año tras año. Mencionaste que esto está empeorando, que se está acelerando. No es una señal menor de algo por lo que preocuparse. Las alarmas deberían haber estado encendidas desde hace mucho tiempo. Pero ¿puede revertirse algo de esto, o hemos cruzado un punto sin retorno? En otras palabras, ¿crees que una guerra civil podría realmente ocurrir en este momento? Yes. That's what I think. I don't think it can be reversed. Sí, eso es lo que pienso. No creo que pueda revertirse. Si por revertirse te refieres a evitarlo por completo. Esa posibilidad ya pasó. Si pudieras inventar una máquina del tiempo y volver al año 2000, en el contexto del Reino Unido, quizá a 2011 o 2012, antes de que la ola de migración de Boris trajera a 10 millones de personas nuevas, eso habría sido sensato. Hay un académico muy importante, Paul Collier, que escribió un libro publicado en 2012, por eso mencioné ese año, titulado Exodus. Era un estudio sobre los efectos de la migración masiva en los países emisores y receptores. Un libro muy equilibrado y reflexivo en el que concluía de forma bastante sencilla que la migración masiva era una mala idea. Quite simply, mass migration was a bad idea. Don't do it. Dijo que es perjudicial tanto para las sociedades emisoras como para las receptoras. La forma en que entendía su perjuicio en la sociedad receptora era principalmente a través de su impacto en el capital social. Y aquí retomaba lo que yo había mencionado antes.
Cosas como la confianza y la legitimidad son ideas relacionadas. Así que hablaba esencialmente de su impacto en el capital social y se basaba en gran medida en el famoso sociólogo estadounidense Robert Putnam, una especie de patriarca de la sociología, que también escribió de forma muy crítica sobre el efecto corrosivo de la diversidad en el capital social. Y el argumento de Collier era, de nuevo, no creo que lo esté simplificando, o al menos no de forma injusta, que el capital económico está precedido por el capital social. Señala que si se quiere tener una sociedad próspera, lo más importante no son el petróleo, los diamantes o el oro, ni ninguna de esas cosas. Son útiles, claro, pero lo más importante son los altos niveles de confianza. Podemos encontrar muchas sociedades con abundancia de oro, petróleo o capital social. Así que en la medida en que la migración masiva, el multiculturalismo, las políticas oficiales de diversidad y el triunfo de la política de identidad tienen el mismo efecto sobre el capital social que el ácido clorhídrico sobre las sustancias orgánicas, se puede ver que esto es algo que no debería haber ocurrido, pero ocurrió. Y las consecuencias de ello ya están, por así decirlo, integradas. Lo que quizás se pueda hacer es mitigar algunos de los efectos de lo que probablemente sucederá. Eso es lo que personalmente insto a los gobiernos a hacer, especialmente a los servicios de seguridad, pero también a diversos ministerios, que consideren lo que probablemente ocurrirá en un contexto de conflicto civil y se preparen para mitigar algunos de esos efectos. Lo más importante, sin embargo, en términos de mitigación, es reducir la duración. Cuanto más se prolongue, más daño se producirá. Así que, en resumen, para responder a tu pregunta, no creo que pueda evitarse. Y lo mejor, si no puede evitarse, es hacerlo lo más breve posible. Si tuviera que hacer una analogía, diría que es como tener un diente con un absceso que hay que extraer. No querrías que te lo sacaran lentamente durante 12 horas. Querrías una extracción rápida y precisa. Y creo que esa es nuestra situación ahora. Las salidas políticas ya se han perdido. Las consecuencias, en esencia, ya han llegado. La situación va a acelerarse. La gente debería prepararse porque va a ser un viaje turbulento. Sí, es interesante. Mencionaste a Robert Putnam porque escribió Bowling Alone, que debería enseñarse en todas las clases de sociología. Creo que fue en contra de sus propios instintos, porque al parecer es algo liberal, pero también reconoció que los grupos o sociedades más homogéneos tienden a tener más confianza. Y ya sabes, incluso se pueden hacer estudios de caso. Por ejemplo, si observas las deserciones en las guerras, si tienes una unidad militar en la que las personas provienen del mismo pueblo y tienen más o menos la misma edad, habrá menos deserciones simplemente porque han creado un vínculo más fuerte. Y esto tiene un poco que ver con la naturaleza humana. And this goes a little bit in human nature, that is, we reproduce the group, which means Es decir, reproducimos el grupo, lo que significa que es más probable que formemos esos lazos de confianza. Y de nuevo, creo que esa es también una conclusión de Bowling Alone. Es un contraargumento a toda la idea de la fuerza en la diversidad. Cuanto más diversa es una sociedad, menos capital social tiende a haber, menos generosidad, menos confianza. También señaló que hay menos democracia. La gente es menos propensa a votar, a conocer a su vecino, a confiar en su vecino. Así que es bastante fascinante. Pero, como empezamos a decir, a menudo es un argumento muy difícil de plantear, porque siento que hemos formado ideologías en nuestras sociedades en las que hay ciertas verdades que no se deben cuestionar. Y muchas de las políticas liberales, como la migración, no deberían cuestionarse. And it's empty. It's completely empty. Es un dogma y está vacío.
completamente vacío, y las pruebas al respecto son absolutamente concluyentes. Como mencionaste, el propio Putnam es el ejemplo perfecto de ello. No fue Bowling Alone lo que sintió la necesidad de renegar, sino una investigación posterior que realizó, publicada como un extenso artículo en una revista escandinava, si no recuerdo mal, específicamente sobre el impacto de la diversidad. Más tarde sintió la necesidad de distanciarse públicamente de su propia investigación. Pero creo que la forma en que lo hizo fue muy interesante, porque básicamente dijo, en última instancia, las cosas que he encontrado son muy alarmantes. Pero con el tiempo, estos son efectos a corto plazo que se irán convirtiendo en un problema cada vez menor. Así que, ya sabes, quizá a corto plazo se produzca esta pérdida de capital social, pero con el tiempo se recuperará. El problema es que, en el tiempo transcurrido desde que afirmó eso, hace 20 años, hasta ahora, en realidad hemos visto que ha ocurrido lo contrario. Los migrantes de segunda y tercera generación expresan tasas más altas de alienación y de enemistad abierta hacia sus supuestas nuevas patrias que la primera generación. Así que está ocurriendo lo contrario de lo que él esperaba. En cualquier caso, la investigación es muy clara al respecto. Pero decirlo como tú dices resulta controvertido de la misma manera que lo es ir en contra de cualquier dogma, ya sea religioso o de otro tipo. Aunque en este caso tiene una especie de cualidad casi cuasi religiosa, en el sentido de que las reacciones del exente, cuando se cuestiona algo así, tienen algo del carácter territorial de quienes reaccionan a ninguna lamp. Sí, no se responde con contraargumentos racionales. Sí, bueno, el estudio sobre Escandinavia, ya que yo resido en Escandinavia, sostenía que es conocida por sus estados de bienestar elevados, pero que esto dependía en gran medida de ser sociedades muy homogéneas. Es decir, a medida que la sociedad se vuelve más diversa, todos empezamos más o menos a vivir como en un aeropuerto. Todos vivimos en el mismo lugar, con personas al azar, con cada vez menos cosas en común, y la gente se muestra menos dispuesta a entregar más de su dinero ganado con esfuerzo a quienes no se consideran parte de su propio grupo, por así decirlo. En fin, muchas gracias. Es un tema un poco deprimente, pero muy importante de debatir. Así que, si la gente no está de acuerdo, al menos debería responderse con argumentos racionales, no con ese dogma, como dijiste, bueno, un dogma previo a la prueba. Así que muchas gracias. Gracias, Glenn Deason. Un placer conocerte.